El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Boomer, un perro que llega a la clínica veterinaria presentando falta de apetito, el cual puede ser síntoma de una enfermedad más grave. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. El día de hoy conoceremos la historia de Boomer, un perrito que fue rescatado y cuando era muy pequeño presentaba ataques epilépticos, los cuales se controlaron. Sin embargo, ahora regresa a la clínica veterinaria presentando falta de apetito. Conozcamos las causas aquí en Clínica de Animales. Boomer es mi hijo, fue rescatado hace 7 años. Los dueños de una casa salieron de trabajar, no se fijaron que la mamá de Boomer estaba pariendo, lo dejaron abandonado, pasó llorando toda la noche. Al otro día mi hermano se brinca la barda y recoge a Boomer de casi una semana de edad. Entonces desde esta semana está con nosotros. Después de Boomer se vinieron 14 perritos más. Entonces a todos se les ha seguido con tratamientos. Si están enfermos se les lleva al veterinario. Tenemos seguimiento de vacunas, todo eso, y son todos perritos de la calle, los hemos rescatado. Toda su vida hemos estado junto a él hasta estos momentos que nos ha tocado tan difíciles. Boomer siempre fue enfermizo, desde pequeño presentó epilepsia, entonces a mí me recomendaron la doctora Mercedes Barrios, que es médico homeópata, para que me tratara ese tipo de enfermedad, porque el analgésico, el medicamento que me estaban dando era muy dañino para el hígado. Entonces me dijeron, o te tratamos la epilepsia o te la tratamos y se daña el hígado. Entonces decidimos por lo alópata. Me dio mis primeras terapias láser y desapareció la epilepsia. Hace como 2 semanas dejó de comer. Él siempre fue delgadito, yo nunca me percaté porque comía, jugaba y todo lo hacía como siempre. Pero hace como 2 semanas dejó de comer, me preocupó porque era ya en 3 días sin comer. Boomer es un perrito mestizo, que tiene historia que ha dejado de comer, que está triste, que está deprimido. Lo han estado atendiendo en otras clínicas. El perrito viene de Hidalgo y viene aquí a la ciudad para una segunda opinión, para cuidarse con nosotros. Y le realizamos diferentes estudios en los cuales, dentro de su ultrasonido, en los cuales vemos que está afectado el hígado, está afectado el páncreas, está afectado los riñones, está afectado el vaso, el intestino. Los ganglios están muy aumentados de tamaño. Cuando vemos pacientes que están afectados tantos órganos, no es lo común. Cuando vemos que eso ya es un proceso infeccioso muy fuerte o hay un proceso que puede ser sugerente de cáncer. Fui a la clínica veterinaria, me lo detuvieron y le diagnosticaron linfoma, que era cáncer de hígado. Desgraciadamente, con los estudios que tenemos con Boomer, sale positivo a un estudio que es linfoma. Este es un tumor que afecta diferentes órganos, dentro de eso el tejido linfático, que el tejido linfático está en todo el organismo, y este tumor se infiltra en diferentes órganos y nos está provocando estas alteraciones multiorgánicas del paciente, ahorita uno de los órganos principales afectados es el hígado y el vaso, en base a los análisis de sangre que se encuentran estos bastante alterados, y desgraciadamente el pronóstico al estar tan afectado es de reservado a malo. No nos queda de otra más que, si el dueño quiere seguir adelante, pensar en ofrecer quimioterapia y empezar a dar el tratamiento con la quimioterapia para ver qué tanto puede compensar el paciente en base a esto. Normalmente la quimioterapia en los perros es con términos paliativos para que tengan un mayor tiempo con calidad de vida de manera favorable, y muy pocos podemos tener una remisión total del tumor que podamos pensar que se hayan curado. Lo normal es que se controle. Entonces ahorita la idea es ofrecerle a los dueños este tipo de terapia para ver si la aceptan, que empiece con el tratamiento de quimioterapia y ver con esto qué respuesta tenemos con Boomer. Que es grave porque está en el hígado, que es el filtro de todo el cuerpo, pero que si se sigue un tratamiento adecuado y que si Boomer tiene ganas de vivir, le va a echar muchas ganas, pero también es cuestión de nosotros que también lo ayudemos. Los dueños ya aceptaron el procedimiento de la quimioterapia.
se va a ofrecer ahorita un protocolo que se llama Madison, Wisconsin. Ya ahorita se está administrando el tratamiento, vamos a ver en el transcurso de la semana qué tanta respuesta y vamos a ver cómo va evolucionando el paciente, que esperemos que al estar tan avanzado el cáncer a nivel interno, pues el tratamiento nos pueda ayudar para que tenga una calidad de vida aceptable. Boomer, sabes que te amo. Y vamos a luchar juntos para que estés con nosotros. Luego de realizarle distintos estudios, los médicos descubren que varios órganos de Boomer se encuentran dañados, especialmente el hígado, en el que presenta un linfoma, que es un tipo de cáncer. Ahora el pronóstico de Boomer es reservado. Sin embargo, sus propietarios aceptan tomar el tratamiento a base de quimioterapias. Haremos ahora una pausa y regresando conoceremos más acerca de la historia de Boomer aquí en Clínica de Animales. Boomer siempre fue enfermizo. Desde pequeño presentó epilepsia, pero hace como 2 semanas dejó de comer. Me preocupó porque era ya en 3 días sin comer. Entonces fui a la clínica veterinaria, me lo detuvieron y le diagnosticaron linfoma. Le realizamos diferentes estudios en los cuales, dentro de su ultrasonido, en los cuales vemos que está afectado el hígado, está afectado el páncreas, está afectado los riñones, está afectado el vaso, el intestino, y los ganglios están muy aumentados de tamaño. Y desgraciadamente el pronóstico al estar tan afectado es de reservado a malo. No nos queda de otra más que, si el dueño quiere seguir adelante, pensar en ofrecer quimioterapia. Ahora regresemos a la historia de Boomer y veamos en qué consistirá este tratamiento a base de quimioterapias aquí en Clínica de Animales. Pues bueno, afortunadamente toleró el procedimiento de la primera quimioterapia, que para la gravedad a nivel interno que se presentaba, pues respondió de manera favorable. Aunque normalmente cuando damos la primera quimioterapia, a la semana pueden llegar a presentar signos. Dentro de los signos son a nivel digestivo, vómitos, diarrea, que se sientan un poco deprimidos o que se sientan mal. Pero afortunadamente los perros la toleran bastante bien. Pero también me puede causar ciertos cambios a nivel de sus defensas. Muchos de estos pacientes llegan a disminuir sus defensas. Y ahorita lo que provocó la quimioterapia fue deprimir la médula ósea, en la cual sus defensas nos bajaron por mucho. En específico unas células que se llaman neutrófilos. Ahorita pues va a haber necesidad de que lo dejemos 1 o 2 días hospitalizado con antibiótico, porque al no tener defensas cualquier infección oportunista nos puede afectar. Lo vamos a dejar hospitalizado, le vamos a poner ahorita un suero en el cual pues bueno, vamos a administrar protectores del estómago, inhibidores del vómito, antibiótico profiláctico para evitar que cualquier infección oportunista nos pueda afectar, y un medicamento que nos ayuda a levantar las defensas. Este medicamento me va a ayudar a levantar estos neutrófilos para que me permita estabilizarlo para yo poder dar la segunda sesión de quimioterapia. Le dan sus quimioterapias, sigo un protocolo de medicinas, desde antibióticos, vitaminas y demás, y aparte tengo su medicina alternativa, que es la homeopática. Bueno, estas terapias, láser, electroacupuntura, acupuntura, son terapias alternativas. Estas terapias ayudan a la medicina alópata para tener una mejor calidad de vida en nuestros pacientes. En el caso del láser, ya está estudiado que lo que hace es estimular por medio de estas ondas, de estas frecuencias, estimulan a la célula a nivel de la mitocondria. Entonces lo que hacen es una regeneración celular. En este caso, bueno, Boomer fue diagnosticado con un cáncer a nivel de hígado. Lo que va a hacer, yo le metí ahorita 4 frecuencias. La frecuencia para estimular su sistema inmunológico, sus defensas, que con la quimioterapia bajan demasiado. Entonces lo que hacemos es estimular a que su organismo actúe por sí solo.
de otra manera le va a ayudar con el linfoma. Es una frecuencia especial para cáncer. ¿Qué es lo que hace? Combate estas células cancerígenas, estimulando las células normales, las células sanas, para que entonces proliferen o aumenten y entonces disminuyan las células cancerígenas. Y está el del dolor para mejorar, como le comentaba, la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Para que ellos puedan sentirse mucho mejor durante todo este proceso, que la quimioterapia es algo muy, muy, muy pesado. Yo creo que aquí lo importante es primero diagnosticar a tiempo. Hay que prevenir, una manera de prevenir el cáncer, no hay manera de prevenirlo más que estar haciendo estudios. Si yo tengo un perro o un gato que tiene más de 6, 7 años, aunque clínicamente se vea bien, es importante que venga 1 o 2 veces al veterinario para que nosotros hagamos estudios. Podemos hacer un check-up como placas de tórax, placas de abdomen, ultrasonido de corazón, de abdomen, análisis de sangre, que nos permiten valorar si hay algún tipo de tumor o cáncer que se esté manifestando de primera instancia para que nosotros podamos actuar a tiempo. Si es en el caso del linfoma, por ejemplo, que los ganglios los vean incrementados, inmediatamente diagnosticarlos para empezar un protocolo de quimioterapia, para que esto le ayude al paciente a tener una mejor calidad de vida un tiempo considerable, sin que lo veamos nosotros ya en estados avanzados en los cuales pues, el pronóstico pueda ser reservado a malo, ¿no? Entonces la mejor manera es la prevención, y la única manera de prevenir cánceres no es ni con la alimentación, ni evitando que se ponga la luz solar, ni ningún otro tipo de situaciones medioambientales o que el dueño pudiera ser mayor, más que llevarlo al hospital y hacerle estudios de laboratorio adecuados para tratar de saber si empieza el problema y actuar a tiempo. Sí aumenta, junto con la quimioterapia, podríamos decir que puede aumentar de un 20 a un 40%. Nosotros podemos ver cómo Boomer estaba el día de ayer también muy decaído. Necesita un tratamiento de quimioterapia 1 vez por semana, y esto le va a ayudar a eso, a que junto con la quimioterapia pueda tener una mejor calidad de vida también, y que ese cáncer disminuya. ¿Por qué hacerlo con animales? Ya hay muchos estudios donde indica que en humanos sirve bastante bien, y nosotros queremos traer esto a medicina veterinaria porque no queremos estar rezagados. Queremos, los animales son seres vivos igual que todos nosotros, sienten, razonan a su estilo, diferente que nosotros, y ellos también se merecen una oportunidad, al igual que nosotros, para poder tener una mejor calidad de vida. Es por eso que las terapias alternativas son una excelente opción. Aquí afortunadamente en el caso de Boomer, respondió la primera semana bien. Ahorita tiene esta pequeña complicación que esperemos que la sobreponga de manera adecuada. Pero lo que nosotros queremos ver en un paciente no es sobrevida. Nosotros lo que buscamos es calidad de vida. Que cuando llegue el dueño esté alegre, que sea autosuficiente, que esté comiendo, que esté tomando agua, que su semblante se vea positivo. Cuando nosotros empezamos a perder ese tipo de situaciones, que dejan de comer, que están tristes, que se las pasan postrados y que ya no están disfrutando la vida, en ese momento lo mejor a veces es tomar decisiones que en veterinaria se permite, siempre y cuando la filosofía del dueño pues, sea en conjunto con la que el médico veterinario la tenga, que a veces también es un acto de amor para evitar que sufran la eutanasia. Es un tema delicado que es muy respetado en cada persona, pero muchas veces nosotros invitamos a los dueños a tomar este tipo de decisiones cuando sabemos que se luchó, que ya el aspecto es terminal de la enfermedad, que va a sufrir y que es una manera de ayudarlo para evitar sufrimiento. Hoy feliz, ayer estaba muy triste, hoy le tocaba su segunda quimioterapia, y aquí estuvimos, pero no se la pudieron dar porque sus lóbulos blancos están muy bajos. Entonces mientras estén bajos no le pueden dar la segunda quimioterapia hasta que los suban. Ahorita vamos a seguir luchando, ahorita la expectativa, si sobrepasa esta segunda fase de la quimioterapia, esperemos que nos pueda arreglar una buena calidad de vida favorable. Si en dado caso el cuadro clínico, lejos de ir mejorando, se va complicando, pues platica con los dueños y en base a eso se tomarían decisiones. Quieran a sus perritos, porque siempre van a ser parte de nuestra familia. Quieran, responsabilícense y hay que hacer lo posible por ellos cuando se enfermen. Que le eche ganas, que lo esperamos. Mucho. Lo queremos mucho. A pesar de que el pronóstico de Boomer sigue siendo reservado,
sus propietarios tienen confianza en que mejore con el uso de quimioterapias y con estos tratamientos láseres. Lo importante, amigos, es perder el miedo al nombre de esta enfermedad, el cáncer. Si ustedes tienen un animal de compañía que padece esta enfermedad, busquen el apoyo y la asesoría de médicos veterinarios dispuestos a brindarles calidad de vida a todos sus mascotas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.